del quiz de recuperación. Enunciado: un secador que trabaja contra corriente y cuyas válvulas están adaptadas de tal forma que se recircula el 25% del aire de salida, se utiliza para secar un material. El aire entra al secador a 140 grados Fahrenheit con una humedad de 0,01 libras de agua por libra de aire seco, y sale saturado a su temperatura de bulbo húmedo de 87 grados Fahrenheit. El material que se va a secar entra con un contenido de 19% de agua en base húmeda y sale totalmente seco. Pregunta: ¿cuántas libras de material húmedo pueden secarse por cada libra de aire seco recirculado? B. ¿Cuál es el porcentaje de aire recirculado con respecto al aire fresco? Este es el diagrama donde vemos las corrientes sin números. Entra aire fresco que se mezcla con aire recirculado y sale con mayor contenido de humedad porque es la que le ha retirado al agua, al material seco, la cantidad de agua que le he retirado al material seco, y en parte de ese aire que sale del secador se recicla y parte se pierde. Bueno, primera parte de la solución. Primero, numerar las corrientes para tener claro a la hora de resolver el problema. Esta es una alternativa, pero ustedes pueden escoger otra forma de numerar estas corrientes. Bueno, analizando los grados de libertad globales, tenemos incógnitas, 4 corrientes: la entrada de material húmedo, la salida de material seco, la entrada de aire con una cantidad de humedad y la salida de aire con una cantidad de humedad mayor. Y también la composición de aire a la entrada, de aire fresco, o sea, la fracción másica de aire seco en la entrada, en la corriente de aire fresco. Son 5 incógnitas y 3 ecuaciones, porque solamente son 3 componentes: aire seco, agua y material seco. O sea que hay 2 grados de libertad globales. Luego no se puede resolver. En el secador habrá 4 incógnitas que son 4 corrientes, pero las composiciones se conocen o se pueden calcular con los datos que hay. Entonces nos va a dar 4 menos 3, un grado de libertad. Ahí se puede tomar base de cálculo y lo mejor es ponerla en la entrada de material húmedo, porque las preguntas están dadas con relación a esa cantidad. Entonces fijamos 100 kilogramos de material húmedo y las ecuaciones van a ser estas: las dos entradas, que son la de material húmedo más la de aire mezclado, aire combinado, y la salida de aire con mayor contenido de humedad y la salida de material seco. Reemplazando el valor de la base de cálculo nos queda la ecuación A. La siguiente ecuación es la de aire seco. Fracción de aire seco por masa de la corriente 2 es igual a fracción de aire seco en masa por la corriente 3. El aire no sale ni por la 6 ni entra, no sale por la 7 ni entra por la 6. Esa sería la ecuación B, pero ahí nos toca hallar esas fracciones de aire seco, la 2 y la 3. Y la otra ecuación es la de material seco. Entra en la corriente 6 con una composición de 81%, 19% agua, entonces 81% de material seco. Y sale con una fracción de 1 o 100% en la corriente 7. Y ahí se puede hallar directamente la corriente 7, que es la salida de material seco. En el secador, entonces tenemos que hallar las fracciones básicas del aire seco a la entrada y a la salida. A la entrada es 1 menos la fracción de agua, donde se conoce la humedad, entonces esta se convierte en fracción básica. ¿Cómo? Pues dividiendo entre 1 más esa humedad. 0,01 sobre 1 más 0,01 nos da ese valor. Entonces la fracción de aire seco va a ser 1 menos ese valor, nos da este valor, 0,990099. A la salida nos dan la presión de saturación. Bueno, nos dan la temperatura.
pero se halla la presión de saturación por tablas y es esta, 33,7 milímetros de mercurio o 4,5 kilopascales. Como nos dicen la presión total, se asume que es una atmósfera, 101,3 kilopascales. Con eso se halla la fracción molar del agua por la ley de Dalton. Con la fracción molar se halla la saturación molar, como lo vemos acá, que es igual a Y, a fracción molar sobre 1 menos fracción molar. Luego, la saturación absoluta o másica será la molar por la masa molar del agua sobre la masa molar del aire seco, que tomamos 28,9. Con ese valor, ahora hallamos la fracción másica del agua. Será fracción másica igual a saturación o humedad absoluta sobre 1 más humedad absoluta. Y la fracción másica del aire será 1 menos la fracción másica del agua en esa corriente. Entonces ya tendríamos las dos fracciones básicas. Y con eso podemos reemplazar en la ecuación del aire seco. En la ecuación del aire seco, que es la ecuación B, tenemos las fracciones y despejamos M2 en función de M3. Como ya teníamos también por la ecuación C, que M7, que es la salida de material seco, vale 81, reemplazamos todo en la ecuación A, en la de las corrientes, para hallar la corriente 3. Todo queda en función de M3 y se despeja dando 1037,7 kilogramos. Luego, M2 pues es igual a 0,98169, la relación que nos había dado por M3, 1037,7, de donde obtenemos M2 igual a 1018,7. La diferencia entre las dos es la masa de agua que se elimina del material, que corresponde a 19 kilogramos por cada 100 kilogramos de material húmedo. En el otro caso, en el del 23%, pues ahí la diferencia entre M3 y M2, o sea, entre la entrada y la salida, o la salida y la entrada del secador, va a ser también pues 23 kilogramos. En este caso son 19, que es la masa de agua que traía el material. Ya ahí ya queda muy fácil resolver todo, porque ya tenemos la corriente de entrada y de salida del secador del aire, la corriente de entrada y de salida del secador de material y las composiciones, excepto en el aire fresco. De resto todo se conoce. Entonces hacemos balance en la derivación. Sabemos que sale M3 y se divide en M4, que es la que se recircula, y M5, que es la que se desperdicia, la corriente de aire que se elimina, sale del proceso. Y también sabemos que M4, que es lo que se recircula, es igual al 25% de lo que sale. Entonces de ahí podemos hallar de una vez M4, dándonos 259,4. Y M5 va a ser la resta de M3 menos M4, dando 778,3. Ya tendríamos esas corrientes. La parte final se puede resolver por dos caminos. El primero podría ser el balance global, o la segunda alternativa, el balance en el punto de mezcla. En el global tendríamos que despejar de la ecuación de corrientes M1 más M6 igual a M5 más M7, despejamos M1 igual a M5, que la habíamos acabado de hallar, más M7, que la habíamos hallado al comienzo con la ecuación C, menos M1, que es la base de cálculo, menos M6, perdón, que es la base de cálculo, dando esto. Si se hace el balance en el punto de mezcla, sería M1 más M4 igual a M2, o sea, el aire fresco más el aire recirculado igual al aire combinado. Como ya tenemos M4 y M2, pues despejamos y nos da M1, tiene que dar el mismo valor por cualquiera de las dos vías. Y aquí está la prueba que se puede hacer para verificar que haya quedado bien. Como se ve, la fracción de aire seco en la entrada de todo el proceso, en la corriente 1, es 0,99629 o 0,9963. Es bastante alta.
Se supone que debe ser casi seco, pero no totalmente en este caso. Y ahora ya podemos plantear las respuestas, donde deben tener mucho cuidado con la pregunta A, que dice libras de material húmedo que se pueden secar en este equipo por libras de aire seco recirculado. Dice libras de aire seco, no de aire recirculado. Luego, aquí viene es fracción de aire seco en la corriente de aire recirculado por esa corriente. No es solamente M4, sino fracción de aire seco en la corriente 4 por M4. Nos da aproximadamente 0,4. Y para la pregunta B es porcentaje de aire recirculado con respecto al aire fresco. Esa no es tan difícil. Es decir, la corriente recirculada sobre la corriente de aire fresco por 100. Y listo, ahí hemos concluido el ejercicio. Muchas gracias.